Muy bien. Hola. Bueno, vamos a esperar un poco que se conecte la gente, a ver si alguien se conecta. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este primer intento de hacer un programa en vivo en la página para intentar conocernos un poquito más, responder algunas preguntas que puedan tener cuando pueda yo descubrir cómo voy a leer esas preguntas. Sí, estoy conectado, pero no lo veo. Para intentar conocernos un poquito más, responder algunas preguntas que puedan tener cuando pueda yo descubrir. Bueno, veo que ya se empiezan a conectar algunos de ustedes. Permítanme presentarme, pues soy el doctor Luis Lizama, especialista en cirugía y salud cardiovascular. Algunos de ustedes pues ya me conocen, son mis pacientes, algunos otros amigos y quizá nuevas personas que nos hemos conocido a través de este medio de las redes sociales. Ahora sí ya les puedo leer, estoy descubriendo, esto apenas es nuevo. Buenas tardes. Hola Carla, hola Paola. Bueno, la idea de empezar a hacer estos vivos es empezar a este primer programa, pues conocernos un rato, poder resolver algunas preguntas y más adelante tenía la idea de hacer ciertos programas con tema, ¿no? Hablar algún día un en vivo del infarto, de las enfermedades congénitas del corazón, etcétera, y de esta forma poder reunir a los pacientes o familiares, personas interesadas para poder resolver algunas dudas y explicar partes de estas enfermedades y estos problemas. Buenas tardes, bueno, los voy leyendo según van escribiendo. Buenas tardes a todos. Un saludo hasta Morelia. La familia que llega, eso siempre es una gran alegría. Bueno, quisiera empezar a compartirles la historia de cómo surgió esto de las redes sociales y la página de Facebook. En realidad, pues bueno, fue derivado de esta cuarentena, de esta contingencia donde todos quizá hemos visto nuestras actividades diarias perturbadas, tenemos que hacer cosas diferentes y es aquí donde yo les digo siempre que esta no es una carrera de velocidad, sino de resistencia, ¿no? Es un juego de paciencia y sobre todo de resiliencia. Es importante aprender a descubrir qué podemos sacar, qué podemos aprovechar de cada situación. En mi caso particular, pues esta cuarentena en casa me permitió, gracias a mi familia, empezar este proyecto de comunicación con todos ustedes. Recuerdo que las primeras publicaciones apenas un par de párrafos y la idea era esa, ¿no? No dar tarea para leer. Sin embargo, la cantidad de preguntas, el interés en la gente hizo que esto fuera aumentando, fuera creciendo y los temas pues se han hecho más variados. Al principio tenía yo que pensar sobre qué iba yo a hablar, qué tema voy a escribir mañana y ahora afortunadamente ya son las preguntas del público las que me permiten tener una gran lista de temas que espero poder ir resolviendo con el paso del tiempo. Buenas tardes Rosalía, buenas tardes Yaniva.
Ricardo, Rocío, Leslie, Berenice, un saludo a Rita Sansores, muchas gracias por estar en este en vivo. María Elena Pérez, realmente ha sido muy satisfactorio ver la respuesta de este proyecto de comunicación, que si bien, pues como todo, ha tenido un beneficio indirecto, que es la publicidad indirecta, pero realmente el motivo, la razón es poder brindar esta educación en salud. Cuando hoy me hicieron una pregunta en un mensaje de texto muy interesante que me decían: doctor, ¿qué significa eso de medicina integral y medicina humanista? ¿Qué es eso? Le explicaba yo al gran amigo que me preguntó, pues que en el día de hoy ya las superespecialidades médicas, las subespecialidades médicas se han enfocado demasiado quizás solo en su área, ¿no? El cardiólogo pues ya solo ve el corazón, el nefrólogo está muy centrado en el riñón, y así el gastroenterólogo, pues, el sistema digestivo, etcétera. Pero se ha perdido un poco esa visión integral, ese conocimiento del médico especialista, que además puede integrar todo su aprendizaje, experiencia, formación en otras áreas de la medicina, para poder ver al paciente no como un órgano, no como una enfermedad, sino como un todo, como una persona que necesita un cuidado integral. Diario vemos en la consulta cómo todos estos factores influyen en el cuerpo. Respecto a la medicina humanista, pues siempre es importante volver a valores, a la ética. Hoy en día existe mucho la queja que el médico apenas le ve la cara al paciente, o en la consulta se expide una receta y no hay lo fundamental, que es la educación en salud. Ayudarle a entender al paciente qué es lo que sucede con su enfermedad, por qué pasa y qué se puede hacer para mejorarla, curarla o mejorar las condiciones de vida. Vamos a leer un poco el chat. Un saludo a todos los que están escribiendo, muchas gracias. Alma Rosa, una paciente muy querida por mí. Muy buenas tardes, doña Almita, qué gusto que esté ahí. Un saludo hasta Veracruz. Carla Rodríguez nos pregunta: ¿qué podemos hacer para mejorar nuestro sistema inmunológico desde casa y después de la cuarentena? Esta es una excelente pregunta, ya que todos nos enfrentamos a la posibilidad del contagio con el nuevo coronavirus. Lo fundamental para el sistema inmunológico es mantener una alimentación adecuada, ¿de acuerdo? El cuerpo no puede fabricar células del sistema inmune, células de la defensa, si no le damos los materiales con que hacerlo. Es importante evitar dietas que contengan muchos carbohidratos, muchas grasas saturadas, ya que todo esto ralentiza el metabolismo y no es favorable para el sistema inmune. Mantener un adecuado ciclo de sueño en cantidad y calidad también es fundamental para ayudar a reforzar, o por lo menos a no debilitar, el sistema inmune en estos tiempos. Muy buena pregunta. Buenas tardes, muy buenas tardes, doña Socorro. Siguen reuniéndose más gente. Durante este periodo de cuarentena, siguiendo a responder la pregunta de Carla Rodríguez, para el sistema inmune, muchos me han preguntado sobre una sinfín de cosas que leemos en internet, y también aprovecho para hacer la invitación a no caer en la infodemia. Nos enfrentamos a muchas pandemias actualmente, no solo el coronavirus. La desinformación es una de ellas, y es importante no caer en todas las cosas que podemos leer, o lo que nos dijo el amigo del cuñado, de la vecina, del compadre, porque se lleva con alguien del hospital. No, hay que referirse a fuentes oficiales, fuentes internacionales que sean confiables, y realmente todo eso del limón con agua caliente en la mañana, las gárgaras con agua con sal tibia en ayuno, no harán una diferencia en el sistema inmunitario, tanto como mantener una adecuada alimentación, un adecuado ciclo de sueño y controlar cualquier enfermedad presente: hipertensión, diabetes, colesterol. Cristian Rodríguez nos pregunta sobre la disautonomía.
¿A qué se debe? Wow, este es un tema un poco amplio, es una excelente pregunta, Cristian. Recientemente puse un artículo en la página sobre disautonomía que causó un impacto mucho mayor de lo que esperaba. La disautonomía, también conocida como neuropatía autonómica, es cuando los nervios, el sistema nervioso, el cableado que lleva la información desde el sistema nervioso central, el cerebro, al cuerpo, y recoge la información de ella, ese cableado se daña. Esto causa varias alteraciones en las funciones autónomas o involuntarias del cuerpo, como puede ser el ritmo cardíaco, los latidos o la velocidad del corazón, problemas gastrointestinales, problemas en las extremidades, de respiración, etc. Esta enfermedad de la disautonomía es importante ubicarla dentro de los síntomas y signos que presente cada paciente. Es muy común que se acompañe de otras enfermedades crónicas, como puede ser la diabetes, que ha sido mal controlada, enfermedades como lupus, artritis reumatoide, etc. Shanti Pastrana nos pregunta también sobre la disautonomía como un consejo para poderla controlar mejor. No existe un tratamiento que sea único o genérico para los pacientes con disautonomía. En todos los casos es prioritario particularizar, individualizar cada caso, pero sobre todo en los pacientes con disautonomía, ya que los síntomas pueden variar dentro del tiempo y no son los mismos en un paciente u otro. Depende cuál sea el órgano o sistema del cuerpo que pueda estar alterado por esta mala conexión entre el cableado nervioso, entre los nervios que existen entre los órganos y el sistema nervioso central. ¿Qué podemos hacer para poderla controlar? Lo primero es informarse, conocer, reconocer la enfermedad para poder actuar ante ella. Muchos casos de disautonomía presentan problemas de presión arterial baja. Aquí también es muy importante mejorar la dieta. Hay que aumentar, a diferencia de los hipertensos, se puede aumentar el consumo de sal, disminuir el consumo de potasio en la dieta, eso ayuda mucho, e incluso ciertos medicamentos que pueden ayudar a no disminuir tanto la presión arterial. Manuel Antonio Vega Kawich nos hace una excelente pregunta. ¿Todos los padecimientos cardíacos nos vuelven parte del grupo de riesgo en esta pandemia? Las palabras todos, siempre, nunca, ninguno, digamos que son palabras prohibidas en medicina, pero ciertamente los padecimientos cardiológicos son un factor de riesgo fuerte durante esta pandemia. Esto es porque se ha visto que el nuevo coronavirus, para entrar a las células, utiliza un receptor especial. Este receptor ACE existe principalmente en los pulmones, pero también están dentro de las células del corazón y el sistema cardiovascular. Durante una infección severa o agravada del nuevo coronavirus, es posible que el virus también afecte a estas células del sistema cardiovascular, y si ya existe una enfermedad previa, hipertensión, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, sea más fácil o sea más propensa a agravarse o a presentar complicaciones. Es por esto que los pacientes que tienen problemas cardiológicos desde la hipertensión deben extremar los cuidados durante esta nueva pandemia del coronavirus. Un saludo a Gilda López, a Silvia Pamela, Isabel Moreno, un fuerte abrazo. Olga de la Rocha, Marco Martín. Nos pregunta Manuel Acevedo sobre la sensación de falta de aire que viene del pecho y si esto se relaciona con los alimentos. Bueno, muchas veces cuando durante la alimentación o después de comer sentimos una sensación un tanto opresiva en el pecho, quizá acompañada de eruptos, una sensación de una digestión interrumpida, no adecuada, es posible que tengamos algún problema del tracto gastrointestinal, puede ser una hernia de hiato, esofagitis, reflujo gastroesofágico. Es importante consultar con el médico para conocer siempre cuando el síntoma sea falta de aire, ya que son varios los factores que pueden causarlo. Silvana Pamela nos pregunta si el bloqueo de rama derecha puede ser un factor mayor de tener otras patologías.
El bloqueo de rama, para explicarlo muy sencillamente, cuando el cableado eléctrico, los nervios que existen dentro del corazón, llegan a los ventrículos, se dividen en dos cables principales, la rama derecha y la rama izquierda, para llevar sangre a cada uno de los ventrículos. Se habla de un bloqueo de rama cuando ese cableado eléctrico, ese nervio, no transmite la electricidad de manera adecuada. El bloqueo de rama derecha puede ser un hallazgo en un electrocardiograma de un paciente. Esto quiere decir que no esté relacionado a ninguna enfermedad existente y no condiciona por sí solo un factor de riesgo de tener problemas cardíacos más adelante. Solo es algo que el paciente debe saber para continuar un registro con su cardiólogo mediante alguna prueba sencilla como un electrocardiograma periódicamente, para ver que no avance ni haya ningún otro problema dentro de la conducción eléctrica dentro del corazón. Pero bueno, encontrar un bloqueo de rama en el electro no debe ser causa de preocupación. Saludos, Ana Lilia, Angelita Molina, muchísimas gracias siempre por sus comentarios. Geni, Rebeca Macías, disección aórtica, ¿logra cicatrizar? Esta es una excelente pregunta de una muy querida paciente. La disección de aorta puede ser quizá la más grave de las complicaciones cardiovasculares en el cuerpo. Para intentarlo explicar con palabras, normalmente utilizo dibujos y elementos gráficos. Si tenemos una hoja que me puedas dar. La tubería principal del cuerpo, la aorta, es una tubería hecha por 3 capas. Cuando la capa interior, el endotelio, se rasga, se rompe, la sangre puede entrar dentro del endotelio y separar la capa interna de la capa media. Es como si ahorita con una hoja, espero ponerles el ejemplo, pudiéramos ir creando un falso túnel o un falso canal por donde va a ir la sangre dentro de la aorta, pero no va a llegar a ningún órgano. Finalmente, esta ruptura interna dentro de la aorta es capaz de desgarrarla y romperla. Cuando un paciente logra someterse, a una cirugía de corazón y de aorta para reparar esto, la parte donde está el agujero de entrada, la rotura de la aorta, se reemplaza por un tubo, y el resto de la aorta que se llegó a despegar entre las capas no es que pueda volver a cicatrizar como nos pregunta Rebeca, pero sí se puede coagular esa sangre y finalmente formar un coágulo fibroso, un trombo fibroso, que puede ser, con palabras sencillas, una manera de cicatrizar entre las capas de la aorta. Si viéramos que esta es la tubería de la aorta, siempre me gusta explicarlo con un par de hojas. Si viéramos que esta es la tubería de la aorta, donde cuando está sana puede ir, tiene todo el espacio libre para que vaya la sangre, la disección de la aorta es cuando se separan sus capas y la sangre la va rompiendo desde adentro. ¿De acuerdo? Finalmente, el canal verdadero por donde iba a ir la sangre ya no puede, porque ya está obstruido por el nuevo canal que se llena de sangre que no va hacia ningún lado. Muchas gracias. Hola Margarita, Silvia Pamela, Nelly. Un saludo a María Rodríguez. Muchísimas gracias, es de verdad un placer escuchar los comentarios cuando estas publicaciones y este proyecto ayuda a las personas y a las familias a aprender un poco más a manejar la enfermedad, sobre todo la hipertensión, que quizás es de las cosas que más me preguntan o más consultan. Un fuerte abrazo hasta Chile, qué gusto tener seguidores hasta ahí, un fuerte abrazo desde Mérida, Yucatán, México. José Andro, el ritmo cardíaco. Bueno, cuando después de nos pregunta José, si después de una cirugía de válvulas del corazón es normal que el ritmo cardíaco se pueda acelerar ante ciertas situaciones, en este caso en concreto, al acostarse, al levantarse. Y sí puede pasar, y siempre y cuando no se acompañe de otros síntomas como mareo, desmayo o sensación de pérdida de conocimiento, o estas alteraciones en el ritmo cardíaco no se vean reflejadas en otra clase de arritmia al hacer un electrocardiograma, esto puede ser normal. Cuando el corazón
tiene que responder ante un cambio de actividad física, como puede ser acostarse o levantarse. En condiciones normales este debe latir más lento, más despacio, más fuerte, más rápido, para poderle dar a todo el cuerpo la cantidad de sangre y presión que necesita. Cuando estamos acostados en la cama, sin hacer nada, en posición horizontal, el corazón bombea despacio y suave, y con eso le basta para llevar sangre al cuerpo. Si nos ponemos de pie, simplemente para llevar la sangre hacia arriba, el corazón tiene que latir con más fuerza, con más velocidad, y si nos ponemos a hacer alguna actividad física como caminar o correr, pues será mayor el trabajo del corazón. Finalmente es como el motor del coche: si pisamos el acelerador, pues aumentan las revoluciones. Después de una cirugía de corazón, este sistema automático de regulación del corazón puede verse un poco afectado o enlentecido, sin que esto represente un problema, una complicación o un riesgo para la salud. Lo importante es observar que estas sensaciones o alteraciones del ritmo cardíaco no aumenten, cambien o presenten algún síntoma acompañante. En caso de ser así, es importante consultarlo. A ver, perdones, muy bien. Les dejé de ver. ¿Cuál es el riesgo de una obstrucción de la carótida derecha y si es conveniente operar en un paciente de 70 años? Las arterias carótidas son las arterias, las tuberías que van a llevar sangre oxigenada hacia la parte superior de la cabeza, sobre todo hacia lo que es la cara y el cerebro. Cuando una de estas carótidas, cuando una de estas arterias se obstruye, el flujo de sangre que llega hacia el cerebro está disminuido. La naturaleza es tan sabia que dentro del cerebro, cuando estas dos arterias suben, se comunican en algo parecido como a una glorieta, donde se pueden comunicar dos avenidas. Esta glorieta dentro del cerebro se llama polígono de Willis y no es completa o no es completamente circular en todas las personas. A veces se puede obstruir una carótida y la otra, si el polígono de Willis y la circulación cerebral es aceptable, puede suplir la sangre al resto del cerebro. Pero también siempre existirá el riesgo que esa placa que está obstruyendo, esa placa de colesterol, ateromatosis, calcio que obstruye la arteria, se pueda ir rompiendo y pedacitos de esa placa se suelten a la circulación y vayan disparados hacia el cerebro. Eso serían pequeñas embolias o grandes embolias, depende del tamaño que se separe de la placa, y eso irá causando progresivamente infartos cerebrales. Sobre el riesgo de operar a los 70 años, pues es la edad a la que se suele presentar esta enfermedad y siempre el riesgo va a depender de todos los factores que acompañen al paciente, otras enfermedades, problemas cardíacos, etc. Es muy importante valorarlo en una consulta y hablarlo con el cirujano y con el médico de anestesia. Un saludo hasta República Dominicana, qué gusto. Buenas noches, Rafael. Jorge Antonio. Cuando el cirujano te da de alta, después de hacer todo tipo de ejercicios, estarás limitado a algunos y ya no podrás hacer otros ejercicios como el BioShaker. Si hablamos, hablamos de una cirugía cardiovascular. Después de ser operado del corazón, lo que más va a limitar a la actividad física en la mayoría de los casos es el haber abierto el hueso, el esternón. Este hueso de la mitad del pecho, el esternón, se abre por la mitad y posteriormente se cierra con alambres de acero que ya se quedan ahí con el hueso. La función de esos alambres no es mantener al hueso unido para toda la vida, sino mantener las dos mitades del hueso hasta que éstas vuelven a soldar, vuelven a pegar. Es como cuando nos rompemos un brazo y nos ponen un yeso, una escayola, que no es para toda la vida. Es un tiempo mientras está quieto los dos pedazos del hueso y pegan. Lo mismo sucede en el pecho, en el esternón. Una vez que pasan 2-3 meses y ese hueso ha pegado por completo, el paciente puede regresar a sus actividades físicas cotidianas, ejercicios, siempre y cuando no existan otras limitaciones, como podría ser corazón, pulmones, etc. En su caso, don Jorge, yo creo que sí puede volver a hacer actividad física.
Lo digo vamos porque le conozco. Eli Lascano, un saludo. Muchísimas gracias por ver los videos. Un saludo hasta Buenos Aires. Horacio nos pregunta qué son las extrasístoles ventriculares, cómo se detectan y qué síntomas se presentan. Una extrasístole ventricular es un latido extra del corazón, ¿de acuerdo? No constituyen por sí misma una enfermedad o una arritmia. Todos tenemos extrasístoles ventriculares en algún momento o varios momentos del día. En muchos casos no se notan y en otros casos podemos sentir alguna palpitación en el pecho o como si el latido cardíaco de pronto diera un paso apresurado o se detuviera una pequeña pausa durante unos momentos. Esto suele suceder principalmente durante actividad física, deshidratación o incluso momentos de estrés. Como comenté antes, no constituyen por sí mismo una enfermedad o un problema de salud, pero sí pueden ser el aviso de otros problemas cardiológicos subyacentes. Si presenta síntomas de estas extrasístoles frecuentemente, conviene consultarlo con un cardiólogo realizando un sencillo electrocardiograma o una prueba Holter que dará mucha información de cómo se encuentra el latido del corazón a lo largo del día. Buenas tardes. Jenny, ¿qué se puede tomar para el COVID-19 ya que soy hipertensa? Hasta el momento no existe un tratamiento específico para el COVID-19. Lo más importante es prevenir el contagio, sobre todo si es usted hipertensa, tomando las medidas de protección que se han dicho en más de una ocasión, lavándose las manos, evitando el contacto cercano con las personas, utilizando mascarilla, evitando sitios de riesgo, desinfectando las superficies de área común, etc. Buenas tardes, Cristina. Yasmín, ¿cuáles son las causas de presentar un conteo baja de plaquetas y qué consecuencias pueden tener? Las plaquetas son las células de la sangre que nos ayudan a dejar de sangrar. Su función es que cuando un vaso sanguíneo se rompe, son las plaquetas las primeras que se van a pegar a la zona rota para contener el sangrado, crear un primer parche y que luego se forme un trombo y pues no sangre. Cuando las plaquetas bajan, los motivos pueden ser muchos. Desde problemas en la médula ósea, que es donde se fabrican las plaquetas, un problema en que la forma de las plaquetas no sea la normal y mediante técnicas de laboratorio sencillos se cuenten como menos plaquetas, pero en realidad sí hay un número adecuado de plaquetas, o incluso casos donde se fabrican suficientes plaquetas, pero ciertos órganos inflamados como puede ser el vaso o el sistema retículo endotelial destruyen esas plaquetas. Finalmente, cuando no tenemos suficientes plaquetas en el cuerpo, ya sea porque no se formen suficientes o se destruyan demasiado, pueden haber problemas de sangrados. Primero podemos ver sangrado en las encías, en la nariz, quizá al ir al baño, moretones fáciles en la piel ante contactos cotidianos, y si la situación con la bajada de plaquetas aumenta o llega a niveles críticos, podríamos llegar al riesgo de tener sangrados internos. Lo más grave sería tener un sangrado cerebral. Siempre es importante consultar y conocer la causa específica de esta bajada de plaquetas, que pueden ser numerosas las causas. Muchas gracias, Laura Corona, un fuerte saludo. Angelita Lizama, qué gusto saludarle, me alegra mucho que me esté viendo. Majo Rosado, un fuerte abrazo para toda la familia, de verdad, la familia Rosado. Rebeca, el chocolate y el café pueden consumirse. Tengo restricción de alimentos que contengan vitamina K. La restricción de alimentos por la vitamina K es por el anticoagulante que toma. Los anticoagulantes son medicamentos que varios pacientes del corazón por diversos motivos necesitan consumir y funcionan eliminando la vitamina K del cuerpo. Basta con quitar la vitamina K para que la coagulación esté disminuida. De nada sirve tomar un medicamento que saca la vitamina K si lo ingerimos por otro lado, principalmente con la alimentación. En estos pacientes se recomienda que la dieta contenga bajas cantidades de vitamina K. ¿Dónde hay vitamina K? En casi todos los alimentos. ¿Dónde hay mucha? En vegetales verdes, hojas verdes, ¿de acuerdo?
Chocolate se puede consumir, el café también no está restringido en los pacientes que toman anticoagulantes. Por supuesto, todo con moderación. Un saludo, Daniel Antonio, Cintia Mendoza, un saludo, Zapata, Raulito, Adi Gamboa y don Ramón, un fuerte saludo para ambos. Son unos grandes del Tai Chi a nivel internacional. Es un gusto. Un saludo a Jenny, Gabriela Barroso. Muchísimas gracias, Elia, siempre por tus recomendaciones y estar pendiente de la página. Valoro mucho todos tus comentarios, es un gusto leerte. Majo Rosado, anemia perniciosa, ¿qué problemas puede traer con el corazón? La anemia perniciosa es cuando los glóbulos rojos de la sangre, en esta ocasión son las células de la sangre que van a transportar el oxígeno. Dentro de los glóbulos rojos se encuentra la hemoglobina, que es la sustancia a la cual el oxígeno se va a pegar, y digamos que son los camioncitos que van a llevar el oxígeno a la sangre para llevarlo a todas las células del cuerpo. En la anemia perniciosa, estos glóbulos rojos, estos eritrocitos, se forman de una manera inadecuada. No tienen la típica forma como de donita. Los glóbulos rojos son como una dona sin nada en el centro. Esta anemia perniciosa se forman glóbulos rojos con una forma diferente, como incluso de bastoncillo, que pueden quedarse atorados, no ser tan flexibles y no pasar adecuadamente por los vasos sanguíneos o capilares más finos. Es importante llevar un control, un seguimiento de la anemia perniciosa para evitar complicaciones que en los casos cuando avanza mucho esta enfermedad y se descontrola puede causar trombos o pequeñas obstrucciones de la sangre hacia diversas partes del cuerpo. Muy buena pregunta. Vamos a escribir un artículo sobre ello. Muchas gracias, María José. Un saludo a Melinda, Mar, Gloria. ¿Qué se puede hacer después de padecer COVID? ¿Qué se puede hacer para mejorar los pulmones? Se ha visto que la respuesta después del coronavirus en los pulmones es muy variada en un gran número de pacientes. Lo mejor es evitar nuevos contagios. Si el pulmón, si el sistema respiratorio acaba de recibir un impacto, un golpe, como es recuperarse de una infección o una complicación del coronavirus, es importante, vamos a decirlo, consentir a esos pulmones, a ese tracto respiratorio. Hay que cuidarse especialmente de cambios de temperaturas, contagios con otras personas, el contacto cercano con niños ajenos a la familia es una fuente común de infecciones virales que, aunque sean diferentes al coronavirus del cual se está recuperando, impactan en un sistema respiratorio y en unos pulmones que todavía están, vamos a decirlo, delicados. Un saludo, don Jorge. Cintia Mendoza, ¿cuáles son las expectativas de un bebé con síndrome de ventrículo izquierdo único hipoplásico? El síndrome de ventrículo izquierdo único es una anomalía congénita importante del corazón, donde una de las dos bombas del corazón, ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, no se forma adecuadamente. En este caso es el ventrículo izquierdo. Para explicar esto a los pacientes, siempre les pongo el ejemplo, un video de cómo se hacen las botellas, las botellas de plástico, por ejemplo, donde vienen los refrescos embotellados, en una planta industrial. Normalmente estas botellas, antes de prepararse, son como un tubito de ensayo, una cosa muy pequeña de plástico muy denso. Eso se mete dentro de un molde que se le pone aire o flujos calientes y compresión y se hincha ese plástico hasta adoptar la forma del molde. El corazón, durante su formación, cuando estamos en el vientre materno, tiene una formación similar. Es la cantidad de sangre y la presión de la sangre que hay dentro de estos ventrículos los que van a hacer que el ventrículo crezca. Cuando en este caso particular del ventrículo único, lo que están son cerradas las válvulas que hay dentro del ventrículo, la válvula aórtica y la válvula mitral, la sangre no puede pasar dentro del ventrículo y este no se puede formar. Va a quedar un corazón con una botella normal de refresco y la otra, y el ventrículo izquierdo, la otra bomba, el otro lado del corazón, como ese pequeño bala compacto de plástico que no llegó a inflarse.
sobre cuáles son las posibilidades de sobrevida depende mucho de los factores y de los hallazgos cardiológicos al nacimiento. Ciertamente un bebé así al nacer va a necesitar, si se confirma el diagnóstico, ser referido a un centro especializado, ya que posiblemente necesite cirugía al poco tiempo del nacimiento si requiere, si reúne las condiciones necesarias de salud. Cada caso de anomalías congénitas en el corazón debe ser sumamente individualizado. No hay dos corazones iguales, mucho menos hay dos corazones con una malformación iguales. Un saludo a mi colega, el doctor Carlos Rodas. Celia, un saludo. Saludos, María José. Ruth Rosario, ¿al cuánto tiempo de operada de revascularización debe hacer estudios a fondo de cómo están? Llevo 6 años y medio de operada. ¿Y cuáles son estos? Después de una cirugía de revascularización, lo importante es seguir controlando todos los factores de riesgo cardiovascular. Estos factores de riesgo son los que nos llevaron a tener las arterias tapadas, motivo por el cual le hicimos esa cirugía de corazón de bypasses. Es importante mantener a raya la hipertensión, la diabetes, colesterol, triglicéridos, el peso, mantener una adecuada alimentación, etc. ¿Qué estudios se pueden hacer? Es importante visitar a su médico cardiólogo o especialista en salud cardiovascular para que, depende de su caso, sus antecedentes, síntomas o no que pueda haber y la cirugía que se le hizo, le pueda pedir los análisis necesarios. Yo no recomiendo a mis pacientes cuando llegan pedirles una batería desde la A hasta la Z para ver qué sale, ya que pues la economía de todos no está para estar haciendo gastos innecesarios y esto no es ético. Es importante revisar en cada caso un electrocardiograma, pasará sin duda si han habido palpitaciones, arritmias, quizá un Holter, un ecocardiograma, que es un ultrasonido del corazón para ver cómo se mueve, cómo está latiendo. Pueden ser varias las pruebas que podemos hacer. Un saludo para todos los alumnos del CERT. Muchísimas gracias por vernos el día de hoy. Tienen una excelente maestra, me consta. Un saludo, Rubén Orozco, Paloma. Hombre, muchísimas gracias. Yo operé al papá de Paloma hace ya 7 años casi, de cirugía de bypasses también. Bueno, aquí no vamos a caer en temas personales, pero es un personaje al que yo he querido mucho desde la infancia, ya que está ligado al recuerdo de muchos de nosotros, quizá aquí en Mérida, Yucatán. Buenos días, don Jorge. Cirugía en noviembre de 2019 y todavía hay dolor en tórax y pulmones. Si la cirugía del corazón fue en noviembre, ¿qué ha pasado? 6 meses aproximadamente. Todavía es normal que haya algunas molestias que suelen ser, o hay que revisarlo en consulta, muchas veces osteomusculares. Al abrir durante una cirugía de corazón el tórax, al abrir el esternón por la mitad, meter un separador y abrir todas las costillas, es normal que siempre estas tarden un tiempo, no me refiero a las costillas, sino toda la musculatura, los tejidos del tórax, a volver a su situación normal. Lo que más puede ayudar en estas circunstancias para resolver esto es llevar un programa de rehabilitación cardíaca o rehabilitación física para ayudar a recuperar a ese cuerpo de mejor y más rápida manera después de una cirugía. Si gusta, está más que bienvenido en el consultorio para poder empezar el trabajo de rehabilitación cardíaca. Estoy seguro que le vendrá muy bien. Un saludo, María Abú, Ruth Rosario Molina, Yoris Vega, un saludo hasta Argentina. Muchísimas gracias a mis seguidores de Argentina. Recibo muchísima retroalimentación de todos ustedes. Mi papá tiene POC, se siente débil, puede dar vitaminas. Sí se pueden dar vitaminas extras, pero siempre hay que recordar que las mejores vitaminas y minerales están en los alimentos frescos. No habrá cápsula o pastilla que pueda mejorar o imitar o igualar una adecuada alimentación. Es importante visitar al doctor cuando exista un padecimiento como el EPOC para evitar la presencia de complicaciones futuras.
Rocío Johnson, ¿es verdad que el amlodipino es nocivo? No, el amlodipino es un medicamento para controlar la presión, pertenece al grupo de los calcioantagonistas y existen varios dentro de la misma familia. Es importante indicarlo no para todos los casos de presión alta, sino para los pacientes que por sus características se pueden ver beneficiados por este medicamento. Un gran abrazo a mi colega y amigo Elías Estrada, un gusto. Karina Barrientos, un gran saludo hasta Argentina. ¿Qué pasa si alguien que tiene asma se contagia de COVID? ¿Le quedarán más secuelas? Si alguien que ya tiene un problema respiratorio o pulmonar, como puede ser el asma, contrae una infección pulmonar cualquiera, máxime el actual coronavirus, más que el riesgo de secuelas, nos podemos encontrar a un mayor riesgo de complicaciones. Presentar complicaciones durante el padecimiento como neumonía, agravamiento del estado respiratorio, insuficiencia respiratoria, etc. Es muy importante en estos pacientes extremar las precauciones. Hola Nelsi, muy buenas noches. Mi muy estimado paciente, don Edgar, es un saludo, es un gran placer saludarlo por este medio. Adriana Vega, un saludo hasta Chihuahua, un fuerte saludo. Efi Yolanda, Cintia Mendoza, Jorge Antonio Bielba nos dice que le cuesta trabajo que el IMSS le dé sus medicinas. Bueno, si existe desabasto en los sistemas de salud público, yo creo que es importante pues acudir al mismo hospital y externar la queja pertinente, pero eso debe ser con las instituciones de salud y por los canales oficiales. No creo que pueda hacer mayor recomendación al respecto. Lo que sí podría recomendarle es que si uno de esos medicamentos es la warfarina, no lo puede descontinuar. No es recomendable, sobre todo en su caso si hay una cirugía, como mencionó previamente, de corazón o de válvula. Un saludo muy fuerte hasta Colombia. Muchas gracias a mis seguidores de Colombia, a los lectores. Recibo muchísimas preguntas, consultas de ustedes. Muchísimas gracias por su confianza, Colombia. Un fuerte saludo hasta Tepic, Nayarit. Qué gusto. Guadalupe Pino. Bueno, pues aquí el Netflix nos indica que ya rebasamos el tiempo. Habíamos dicho 30 minutos de live. Hice un fondo de 40 minutos. Y ahora pues llegó el momento de ver la tele, ¿no es cierto? Bueno, este es un primer intento de hacer estos programas en vivo. Espero poder pronto anunciarles otros segmentos que duren un poco más de tiempo para poder contestar más preguntas. Y la idea es hacerlo sobre temas específicos que puedan interesarles para reunir a los pacientes que padecen de esto, a los familiares que tienen pacientes con los diversos diagnósticos y poder resolver dudas en grupo. Finalmente, la idea es explicar un poco el padecimiento a términos generales y luego resolver entre todos las dudas que se puedan presentar. Estoy seguro que las dudas de uno serán las dudas de muchos. Nuevamente, muchas gracias por acompañarme en este primer experimento de hacer un en vivo en Facebook. Es la primera vez. Sucedieron cosas que son fruto de la inexperiencia, pero estoy seguro que lo sobrellevaremos mejor en próximas emisiones. Les invito a compartir la página, darle like y dejarme algún comentario en las publicaciones. Todas estas acciones me ayudan mucho a poder seguir adelante este proyecto de traerles información útil en salud. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches.